Muy buen día tengan todas y todos quienes nos acompañan. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, le damos las gracias por su amable asistencia a quienes nos honran siguiéndonos en vivo a través de las redes sociales del INFOE. Damos la más cordial bienvenida a este foro, empoderando las rutas locales para implementar la Ley General de Archivos, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de la legislación de Colima y Jalisco, el cual se plantea como un espacio para exponer y analizar la importancia que reviste el proceso legislativo en el ejercicio de la Ley General de Archivos y su armonización en las entidades federativas. Para este evento destacamos la presencia de la doctora Eva Baiyapur, comisionada del INFOEM, el maestro José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del INFOEM, el maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM, el maestro Cristian Velasco Milanés, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, la maestra Arely Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la maestra Heidi Valentina García Nava, jefa del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, el doctor Salvador Romero Espinosa, comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el doctor Aldrin Martín Briceño Conrado, comisionado del INAIP Yucatán y coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM. Es momento de dar inicio a este evento. Para ello, me permito presentar y dar uso de la voz al maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM, quien nos brindará un mensaje de bienvenida para este acto. Sí, muchas gracias, mi estimada Neptalí. Primero, agradecer a mis compañeros del Sistema Nacional de Transparencia su presencia y asistencia. Sin duda, siempre enaltece las labores que hace el INFOEM respecto a un tema tan importante como este que hoy nos convoca, que es empoderando las rutas locales para implementar la Ley General de Archivos. Dos casos sustantivos, el caso de la resolución de la legislación de Colima y Jalisco, y también agradecer sin duda a la maestra Aide Valencia García, del Archivo de la Universidad de Guadalajara. Gracias por su presencia. Y qué decir de mis compañeros del Pleno, siempre es un placer trabajar y hacer cosas importantes que marcan sin duda referencia en nuestro país y a nivel internacional. Miren, muy rápidamente, para poner en contexto los dos grandes temas que se van a abordar en estas mesas, me voy a permitir apoyarme en una presentación. Sin duda, la reforma que se planteó el 7 de febrero del 2014, en esos transitorios que nos mandaban 3 leyes generales, pero particularmente la que se establecía en este artículo 73, en esta fracción 29-T, y que posteriormente, recuerden, por la modificación de la denominación de la Ciudad de México, pues también se dio esta reforma del 29 de 2016. Sin embargo, ya tenía mandatado el Sistema Nacional de Transparencia y todas las instancias hacer esta ley general en materia precisamente de archivos. Todos conocemos los desfases que se vivieron y que se han vivido a lo largo de esta línea de tiempo, que nos han marcado retos como Sistema Nacional de Transparencia, porque, bueno, pues de estas 3 leyes generales que mandataban esos transitorios de la reforma del 7 de febrero, la última en aparecer fue precisamente la Ley General de Archivos. Pero aún más creo que un reto mayor, y bien se ha manejado en diferentes instancias donde, bueno, pues en calidad de coordinador, nuestro querido compañero José Guadalupe Luna Hernández nos manejaba los retos que desde el artículo primero ya representaban para el sistema, y que son retos que creo que hemos estado enfrentando, haciendo caso a lo que planteaba nuestro querido coordinador en ese momento, para poder abordar lo que creo que hoy estamos viviendo y que es motivo de este encuentro. ¿Por qué razón? Porque bien lo decía en su momento él, ¿sí?
Fíjense, de por sí, la última ley general que sale de esos transitorios, un año para que entre en vigencia, y entrando en vigencia, inmediatamente abrogar todos esos marcos normativos que teníamos en México, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y posteriormente, otro año más para hacer las adecuaciones una vez de entrada en vigencia. O sea, estamos hablando de situaciones que verdaderamente nos llevaron a temas de tensión y retos fundamentales. Pero fíjense, aún con eso, ¿sí? Estados como Colima, que hacen y respetan estos tiempos, vemos por parte del INAI esta promoción de acción de inconstitucionalidad que promueve, ¿sí? Precisamente en septiembre, y se hace esta promoción a partir de lo que ya posteriormente, el 3 de mayo, escuchamos que resolvió la Corte. Situación que si uno revisa, digo, qué bueno que muchas de las veces nos permiten este tipo de promociones del INAI, así como la que recientemente acaba de promover de acción de inconstitucionalidad para el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Se cometen muchos errores y yo creo que ya valdría la pena que se revisaran. Tanto así que, bueno, viene a corregirle la plana en muchos aspectos la Corte. Lo primero, ¿sí? Pues exactamente, creo que desde la primera parte de la resolución él decide que parcialmente es procedente y parcialmente fundada. Ya le mando un mensaje al INAI, porque, bueno, pues le da sobreseimiento en el caso de esto que promueve para los primeros numerales, ¿sí? Primero diciéndole al director que hay situaciones en las cuales el director de asuntos jurídicos pues no está autorizado para impugnar dichos artículos. Ojalá pusieran más atención a ese tipo de cosas. El no conocer a ciencia cierta lo que pasa con el artículo 72, fracción cuarta, que ya precisamente el Estado de Colima había modificado y pues obviamente no cabía la impugnación, de ahí el sobreseimiento. La validez, ¿sí? La validez que le contesta la Corte al INAI para decirle que en el caso de estos artículos, de estos numerales, de estas fracciones, pues obviamente es correcto lo que se hizo en el caso de Colima, ¿sí? Es cierto, y creo que válido lo que plantea, para el caso de lo que sí aplica la invalidez. Y la invalidez se da precisamente en estos aspectos, tanto en el 68 numeral sexto, en el 73, el 80 fracción tercero, el 101, y la invalidez por extensión, para el caso del 100, 102, los numerales 104 y 105, ¿sí? Situación que obviamente creo que también en el caso, por ejemplo, de lo que hoy nos convoca, que es el caso de la legislación de Jalisco, que como vemos en este gráfico, nos demuestra cuándo se presenta la ley del estado de Jalisco y sus municipios, y también cuándo se resuelve por parte de la Corte el 4 de mayo de este año. ¿Qué plantea? Es cierto, a él es procedente, parcialmente fundado, y bueno, pues también igual creo que le da, y valdría la pena que se revisara a conciencia esta parte. Sé que lo van a tratar precisamente en la mesa, por eso muy importante la segunda mesa donde se tratará este asunto. ¿Y qué nos espera precisamente a partir de esto? Les decía, en el caso de la invalidez solamente lo hace valer para el caso de Jalisco en el 3 fracciones sexta y fracción 23, el 21 fracción tercera y segundo párrafo, el 39 párrafo tercero y último, el 56, 73, 85, el 124 fracción 1, 3 y 5. Y bueno, pues el día de ayer, en este foro que también organizó el INAI, bueno, pues acaba de anunciar que se está promoviendo también la acción, la controversia, la acción de inconstitucionalidad para el caso de la ley de Tlaxcala, como estaremos creo que sujetos a muchas revisiones. Ojalá también se estableciera, y creo que ese es el fin de este foro, establecer estas rutas de implementación de ley. Los retos no han acabado. El caso del Estado de México, también estamos con nuestra ley. Estaremos esperando y estamos trabajando como Infuen para ver qué viene, pero ojalá de estas dos cuestiones, y en el caso de Colima y Jalisco, se aprenda y salgan cosas excelentes. Sin duda lo será. Conozco el trabajo de mi querido amigo Guadalupe y sé también de la capacidad y presencia de cada uno de los que participan en la mesa. Muchas gracias y éxito y los mejores deseos. Cuídense mucho.
Gracias por su mensaje, comisionado. Es momento de dar inicio a nuestra primer mesa. Para ello, me permito presentar y dar el uso de la voz a nuestra moderadora, la doctora Eva Baechapur, comisionada del INFOEM. Gracias, Neftalí. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor poder estar en este evento compartiendo con mis compañeros integrantes del Pleno, a los cuales saludo. También saludo a todos los que el día de hoy se conectan en esta plataforma. Ya no voy a repetir los nombres, ya no los hizo favor de decir Neftalí. Me da mucho gusto poder coincidir con ustedes y también para quienes nos siguen en redes sociales en este evento que sin duda nos va a hacer reflexionar y nos va a poner en contexto lo que está pasando en estos dos estados. Agradezco en especial al comisionado Luna por la distinción y por permitirme moderar esta mesa, que sin duda, pues ahorita voy a presentar quién nos va a acompañar como ponentes, pero lo importante es escuchar de su viva voz qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si me lo permiten, ya nos comentaba nuestra directora de archivos, van a tener de 6 a 7 minutos los ponentes, y en el momento que yo los presente se va a pasar su ficha curricular para omitir hacer la lectura de la misma, pero ya estuvo en redes sociales, ya saben y conocen a bien quién nos va a acompañar el día de hoy. Si me permiten, iniciamos con el maestro Cristian Velasco Milanés. Él es comisionado presidente del Infocol, es el órgano garante de Colima, y él nos va a hacer una presentación y nos va a exponer el tema de esta mesa, que es la legislación de archivos del estado de Colima. Adelante, maestro Cristian, tiene de 6 a 7 minutos, por favor. Muchísimas gracias, querida Eva. Un saludo con mucho gusto a todo el Pleno de INFOEM y con especial agrado a mi querido amigo José Guadalupe Luna Hernández, que es con quien nos invitó directamente a este interesante evento, pero también comentarles que, bueno, que es con él y con Arely, también estará por aquí más adelante, con quien se trabajó la ley de archivos de Colima ya hace unos años, unos meses, ya bastantes meses, siendo él el coordinador de la Comisión de Archivos y de Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, y Arely secretaria, y una vez ya interpuesta la acción institucional por el INAI, se invirtieron los papeles, pero siempre hubo ese acompañamiento y lo sigue habiendo hasta el día de hoy. Bueno, yo antes de hacer la presentación comentarles que quisimos ser de los estados que más pronto hicieran esa homologación a la ley general, y así lo hicimos y nos sirvió mucho. Yo creo que José Guadalupe vino unas 4 o 5 veces, si no mal recuerdo, pero hubo una visita de él que fue la que tuvo mucha trascendencia, que fue un conversatorio con los diputados de la actual legislatura, en los cuales se hizo en conjunto pues con la Comisión de Archivos, el Infocol y desde luego la Comisión de Archivos, como ya lo dije, en los cuales sí teníamos ya nosotros como una ley modelo, que era la base que te da la ley general. Sin embargo, había unas propuestas muy novedosas que sí tomaron nota. Yo les reconozco también al Congreso del Estado de Colima haber sido tan perceptivos en ese sentido, que es de lo que se refiere al artículo 10 de la ley de Colima. ¿Y qué dice el artículo 10? Dice lo siguiente: la información pública y protección de datos del Estado de Colima, así como los órganos internos de control correspondientes, vigilarán el estricto cumplimiento en la presente ley, de acuerdo con sus competencias, e integrarán auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo. Bueno, comentarles qué es lo que dice este artículo, básicamente que nos faculta el órgano garante para el cumplimiento de esta ley, así como con los órganos internos de control. Una vez que fue aprobada la ley, pues nos tuvimos la sorpresa de que el INAI, sin decir agua va, interpuso la acción de inconstitucionalidad por diversos artículos. Entre ellos, ahora sí voy a compartir la pantalla. Ay, no era este. Sí, ahí está. Entre ellos, la ley fue publicada en el periódico oficial del Estado el 14 de agosto del 2019. Y estos dos artículos que les estoy presentando ahorita son precisamente los que, a mi manera de ver,
eran los que tenían más importancia, que es el artículo 10 que ya les comenté y el artículo 23 en el que obligan, valga la redundancia, que a los sujetos obligados se elabore un informe anual detallado del cumplimiento del programa anual, el cual tendrá que ser entregado a este órgano garante. ¿Qué dice el INAI? Pues que básicamente que ese tipo de acciones nos van a distraer de nuestras funciones principales. Cuestión que, bueno, nosotros no estuvimos de acuerdo, porque si bien es cierto, yo creo que el INAI debe de estar en desacuerdo cuando nos resten facultades, no cuando nos den más, y más que son facultades que están íntimamente ligadas, la transparencia, el acceso a información y la protección de datos junto con los archivos. Entonces, ¿qué les dice la Corte? Digo, yo hasta el día de ayer estuve buscando la resolución, entiendo que está en engrose, pero por ahí una versión estenográfica nos encontramos lo siguiente. Dice lo siguiente: resulta infundado el argumento del INAI de que las facultades concedidas al Instituto de Transparencia Local en tales preceptos rebasan las bases y principios previstos para los organismos garantes locales en materia de transparencia, de conformidad con el artículo 42 de la Ley General de Transparencia. Los preceptos impugnados otorgan al Instituto de Transparencia Local la facultad de vigilar el cumplimiento de la Ley de Archivo Local conforme a sus competencias, así como la facultad de integrar auditorías archivísticas en su programa anual de trabajo y analizar y auditar los informes anuales que detallan el cumplimiento del programa anual de los sujetos obligados. Básicamente dice que tendrá un efecto positivo que nosotros, como órgano garante, vigilemos el estricto cumplimiento de la ley de archivos. Por ahí también se impugnaron el artículo 23, 65, 72, fracciones de la tercera a la novena y de la 11ª a la 17ª, el 80, 81, 83, numeral 3 y 93. Todos estos artículos declarados válidos por la Corte. ¿Y qué habla el artículo 65 sobre la integración del Consejo Local? El 72 sobre los requisitos de elegibilidad del director general. El 80 habla sobre las facultades del archivo. El 93 habla sobre el gobernador podrá declarar. Les comentaba, hubo unos artículos como el 35 y el 49 fueron impugnados por el director jurídico del INAI, sin embargo, pues no está facultado para ellos, porque el acuerdo en el que se autoriza la presencia habló de ciertos artículos en específico que estaban excluidos. El artículo 68, ahí se traba un poquito esto, ahí está. El 68 habla sobre lo siguiente. Ese es un artículo que sí declaró. Discúlpenme, me volvió a sacar, no voy a compartir, mejor vamos aventando así porque creo que esto es lo que me está complicando un poquito la presentación. Les voy a hablar sobre los artículos que fueron declarados inválidos por la Corte. Fue el artículo 68, numeral 6, que habla sobre el órgano de gobierno del Archivo General. Por ahí establece la Corte que por vulnerar el parámetro constitucional de equivalencia exigido por la Ley General de Archivos al facultar exclusivamente al presidente del Consejo Estatal para convocar a sesiones extraordinarias y no así al 30% de los integrantes del Consejo. Entonces, ¿qué dice la Corte? Pues que eso es inválido. El artículo 73 también fue declarado inválido por establecer una integración del órgano de gobierno del archivo histórico del Estado, del archivo del Estado, distinta a la prevista en el artículo 110 de la Ley General de Archivos por el mismo órgano de nivel federal. ¿Qué es lo que sucedió aquí? El Congreso de Colima decidió que estuviera representado
por un diputado que fuera designado por el órgano interno, por la Comisión de Gobierno Interno, y a su vez también por el presidente de la Comisión de Transparencia. ¿Qué dice la Corte? Pues bueno, que están sobre representados ese poder, entonces tendrán que modificar ese artículo, ¿verdad? El artículo 80, fracción tercera, también fue declarado inválido porque dice la ley, que el cual exige como requisito para el cargo de director general no haber sido condenado por algún delito doloso, lo cual es contrario a los derechos de igualdad y no discriminación. Asimismo, el artículo 101 no prevé cuáles infracciones administrativas sean consideradas como faltas graves o no graves. Nada más el artículo 101 sí habla de faltas, pero muy genéricas, no especifica cuáles son las graves y cuáles las no graves. Entonces, sí nos dejaba ahí una laguna legal que nos iba a traer problemas. ¿Qué pienso yo de esta resolución? Nada más fueron 4 artículos que declararon la invalidez. El ministro ponente lo que propone es que en lo que el Congreso del Estado de Colima hace las adecuaciones a la Ley de Archivos del Estado, pues se base en la Ley General. Y bueno, es lo que se está haciendo, y además ya estamos en pláticas ya estamos trabajando con el Congreso del Estado para hacer las reformas pertinentes. Lo que sí, como experiencia que me deja, en un inicio no me pareció, o sea, no me agradó nada el tema de la acción de constitucionalidad, debo confesarlo. Sin embargo, creo que estuvo bien que lo haya hecho el INAI, porque ya nos deja mucha claridad en cuanto a los parámetros que se puede hacer, que no. Aquí fue una sugerencia de mi querido amigo José Guadalupe, el tema de darnos facultades al órgano garante, y ya lo declaró entonces la Corte que es constitucionalmente válido. ¿Esto qué nos deja? Pues que las demás entidades federativas que no han homologado la ley estatal con la general pudieran tener o tienen más bien esta oportunidad de que el órgano garante regule la ley de archivos, y además el INAI también ya tendrá más elementos para que en las próximas, ahorita estaba escuchando que Javier, sé que van a impugnar por ahí la ley de Tlaxcala. Entonces, es importante, y bueno, qué bueno que nos acompañe nuestro querido amigo Aldrin también, que nos ayude también a poder estar en contacto con el INAI y que tomen en cuenta todo lo que se declaró válido tanto en la ley de archivos de Colima como la de Jalisco, para que no vuelva a suceder. El tema también de los sobreseimientos, pues bueno, ahí sí a lo mejor nos va a quedar la duda si son válidos o no, constitucionalmente válidos o no, porque, pues bueno, el director jurídico los combatió sin tener facultades otorgadas por el Pleno del INAI, ¿verdad? Entonces yo lo que les digo es que estamos muy contentos. Hay un efecto negativo que sí me gustaría comentarles, que es que en base a esta acción de inconstitucionalidad nos detuvo prácticamente el trabajo. ¿Por qué? ¿Qué dice el Ejecutivo? Que se tiene que hacer una transición del archivo histórico del Estado al archivo general. No se ha hecho. No se ha hecho porque el Ejecutivo lo que decía es, oye, pero más que hay una acción de inconstitucionalidad. Sí, pero fíjate que no son todos los artículos. Sí, pero vamos esperando. Entonces, Consejo General no hay prácticamente trabajo en ese sentido. No se ha hecho esa transición, y como son parte del Consejo, pues bueno, estamos un poco atrasados, o un mucho. Si bien es cierto, fuimos de los primeros estados que reformamos, esta acción de constitucionalidad lo que hizo fue retrasar los trabajos, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es un punto que se tiene que tomar en cuenta, que puede ser, que tenemos que tener más comunicación, órgano garante, Sistema Nacional, INAI, con los congresos locales y con los sujetos obligados estatales. ¿Por qué? Porque de repente este tipo de cuestiones les dan pie para no querer aplicar la ley, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco mucho la invitación
También le reitero una sincera disculpa del diputado Francisco Javier Rodríguez García, que es el siguiente ponente. Sin embargo, él, les comento, compitió en esta elección, fue reelecto, hasta el momento, al parecer, él fue el ganador en esta contienda, y el día de hoy, precisamente para nuestra mala suerte, se reintegra él como diputado y tiene sesión del Congreso. Entonces se le hizo muy complicado asistir a este importante evento. Sin embargo, me comentó que pues, le reiteraba sus saludos y su disposición en lo que él pueda ayudar, con muchísimo gusto. Y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro ponente Cristian Velasco, comisionado presidente del Infocol. Nos da una radiografía clara de cómo está la situación, de cómo sucedió todo desde lo que presenta el INAI a cómo resuelve la Suprema Corte. Y también ya nos hizo favor de mencionar de que el diputado Francisco Javier Rodríguez, diputado local del estado de Colima, quien hoy nos iba a apoyar con una participación, pues bueno, por cuestiones de agenda y por cuestión de sesión no va a poder conectarse. Bueno, agradecemos que haya tenido la intención y seguramente más adelante podrá participar con nosotros en algún evento. Si me lo permiten, al final de la participación de nuestros ponentes de esta mesa, solamente haré como los puntos más relevantes de sus participaciones para hacer como una especie de resumen. Entonces, ahora damos paso a la presentación de la maestra Arely Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada del IMAIP, a quien le cedo el uso de la palabra. Bienvenida. Gracias, Yamilet, Arely. Muchas gracias. Muchas gracias al Pleno del Infoem por invitarme a esta mesa sobre lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En específico, a mí me toca el caso de Colima. Siempre es un gusto enorme verlos y escucharlos a través de estos espacios en los que se analizan temas como los de hoy, que definen rumbos en determinadas materias. En este momento, sobre los archivos. Y bueno, ya Cristian explicó los antecedentes y puntos claves en este caso, qué se mantiene, qué no y cómo se resolvió por parte de la Suprema Corte, ¿no? Lo que en este momento quiero resaltar y que es el tema que tocó al final mi amigo Cristian, es lo complicado que fue para Colima y lo complicado que ha sido para todos aquellos estados en los que se presentó la acción de constitucionalidad, porque justo fueron en una etapa de implementación de las leyes, ¿no?, que armonizaron. Y en realidad, y porque así lo comentamos con compañeros del propio Sistema Nacional de Transparencia y especialistas en la materia, en dichas entidades federativas se paralizaron muchos de los trabajos a realizar para cumplir en tiempo y forma con la Ley General de Archivos. ¿Por qué? Porque se tenía esta incertidumbre de hacer determinados ejercicios o de llevar a cabo determinadas acciones que tal vez estuvieran fundamentadas sobre artículos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera determinar inválidos. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo un ejemplo y hace unos minutos lo platicaba con Cristian. Pese a que Colima armonizó su ley desde el 2019, a la fecha no cuenta con su Consejo Estatal de Archivos. ¿Qué quiere decir? Ya pasaron casi 2 años, no se ha conformado la estructura y la razón principal fue pues que es fue uno de los artículos impugnados por el INAI y entonces no tenía caso avanzar en estos trabajos. Bueno, ahora ya se resuelve el asunto, por lo que con la resolución notificada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sujetos obligados en materia de archivos de Colima tienen que acelerar su actuar para que en poco tiempo puedan adoptar por un lado todos los principios y bases que derivan de la ley general y por el otro poder implementar todas las estructuras y procedimientos de la ley estatal armonizada, porque en pocas palabras estamos en incumplimiento, señores, y lo digo estamos porque también Michoacán va atrasado en el tema y nosotros no tenemos como justificación una acción de inconstitucionalidad porque ni siquiera hemos armonizado la ley. Y vámonos en orden. El tiempo, que son 6 minutos, únicamente voy a señalar los 2 temas que considero elementales para iniciar el funcionamiento en Colima en materia de archivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo dijo mi amigo Javier y también Cristian, reconoce la validez de ciertos artículos. El 10, 23, 65, 72, 80,
81, 84 y 93 en general. Maneja algunas excepciones. Para abordar los dos temas que yo quiero tocar, únicamente voy a tomar los artículos 10, numeral 2, 23 y 65. El primer gran tema lo voy a englobar como el órgano garante. A ver, los órganos garantes ya estamos familiarizados con los sujetos obligados en materia de archivos. ¿Por qué? Porque comparten similitud, pese a que su fundamento de ser es diferente. Es decir, pese a que están determinados por dos leyes generales diferentes. Por un lado, tenemos los sujetos obligados en materia de transparencia, cuyo fundamento es la Ley General de Transparencia. Y por el otro tenemos los sujetos obligados en materia de archivos, cuyo fundamento es la Ley General de Archivos. Sin embargo, pese a que vienen de dos leyes generales diferentes, son los mismos. Entonces, por eso los órganos garantes en materia de transparencia ya los conocemos, ya los ubicamos, ya sabemos cuál es su naturaleza, ya sabemos incluso cómo trabajan, quién cumple mejor, quién no cumple. La única diferencia en materia de archivos es el tema de aquellos que tienen archivos en posesión de particulares, pero este es completamente otro tema que luego se puede analizar. El punto es que los órganos garantes podemos apoyar e impulsar mucho en este tema, porque ya conocemos a los sujetos obligados en materia de archivos. Hemos sido aliados de este tema desde la reforma del 2014 e impulsores de las leyes a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos. El mejor ejemplo es el Instituto de Colima. Y en este tema, la Suprema Corte de Justicia reconoce la validez de los artículos 10, numeral 2 y 23, que tienen que ver con el órgano garante. El artículo 10, ya lo mencionaba, señala y le da facultades al Instituto de Transparencia de Colima para vigilar el estricto cumplimiento de la ley, de acuerdo a sus competencias, y también señala que se integrarán auditorías archivísticas en los programas anuales de trabajo. Y por su parte, el artículo 23 habla de que los sujetos obligados van a elaborar un informe anual detallando el cumplimiento del programa anual en materia de archivos, señala las fechas y dice que tiene que ser remitido al Instituto de Transparencia de Colima para su análisis y también para una auditoría correspondiente. Entonces aquí veamos la importancia de que se reconozca la validez de estos artículos, y la Suprema Corte, para analizar este caso, señaló que el argumento del INAI es infundado. El INAI, ¿qué señalaba? El INAI nos decía que las facultades que se concedían al Instituto de Transparencia de Colima rebasaban las bases y principios que se prevén para los organismos garantes en materia de transparencia. Sin embargo, la Corte le dijo que no. La Corte dijo que el artículo 42 de la Ley General de Transparencia, en la fracción 22, establece muy claro que los órganos garantes, tanto federal como los locales, pueden tener como atribuciones las demás que les confieran la ley y otras disposiciones aplicables. Y si analizamos la reforma constitucional en materia de transparencia, la Ley General y su proceso legislativo, se advierte, y lo dijo la Suprema Corte, que si bien tienen que sujetarse a los principios y bases señaladas en la misma, conservamos la potestad legislativa para ampliar, adecuar o perfeccionar las facultades de los órganos garantes locales. Entonces, la Suprema Corte dijo algo muy importante, que estas atribuciones adicionales, ojo el calificativo, adicionales, pueden tener un impacto positivo en la promoción, en el respeto y en la protección de la garantía del derecho de acceso a la información, que es para lo cual nos crearon como órganos garantes. Y por lo tanto se considera que el Instituto de Transparencia Local, en este caso el Infocol, válidamente puede atender a un mandato de colaboración en la materia sin que con ello vaya a reemplazar a las otras autoridades ni asuma cargas que puedan resultar desproporcionadas en el cumplimiento de sus competencias. Y esto, ojo, para todos los estados, por ejemplo, Estado de México, Michoacán, que aún no hemos armonizado la ley, porque ya podemos tomar estas herramientas que ya se declararon válidas. Y bueno, ahora sí que mi estimado Cristian, vamos a tener que analizar facultades y obligaciones que señala la ley de Colima que ya se declararon válidas para empezar a realizar todas estas acciones, capacitar a sujetos obligados en relación con y poder echar a andar esta maquinaria en materia de archivos. Y el segundo gran tema, ya se me acaban mis minutos, pero lo digo muy rápido, habla de la integración del Consejo Estatal de Archivos.
También fue un artículo impugnado, ya lo señaló Cristian, sin embargo la Suprema Corte de Justicia dice que es válido, que se cumple con lo que se tiene que cumplir. Y la tarea a realizar de inmediato en este punto es integrar esta estructura base en el estado de Colima, porque esta estructura es la clave para integrar el sistema estatal de archivos y es el punto de comunicación entre el Consejo Nacional de Archivos y los sujetos obligados del Estado. Así que ahora tiene Colima la gran tarea, ya que tenemos declarados estos artículos como válidos, la tarea de integrar a la brevedad estas estructuras para que puedan tener su sistema estatal de archivos configurado y en funcionamiento. Es cuanto y les agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias, querida Arely. Sin duda tu plática la hiciste muy detallada, nos dejas ver muy claro cómo estuvo la situación y también quiero resaltar la importancia del trabajo entre pares, del trabajo. Estos son los resultados de un trabajo del Sistema Nacional de Transparencia, como lo haces ver muy bien, la importancia de trabajar brazo con brazo a los estados. ¿Para qué? Para poder tener los mejores resultados y tener sobre todo muy bien definidas las responsabilidades y las obligaciones como órgano garante. Muchísimas gracias, querida Arely, por tu participación y por siempre ser parte de este equipo. Si me lo permiten, voy a presentar al comisionado José Guadalupe Luna Hernández, quien es comisionado del INFOEM, mi compañero, colega del instituto, pero también comentar que es coordinador de la Comisión de Archivos de nuestro instituto, de nuestra comisión interna, a quien con mucho gusto le cedo la palabra. Adelante, José. Muchísimas gracias, querida Eva. Saludo con mucho respeto y con mucho agradecimiento a todos nuestros invitados del Sistema Nacional de Transparencia que, como siempre, responden a nuestra invitación. Además de a Heidi, una querida amiga a quien le envidio tremendamente su lugar de trabajo. Levantarse todos los días e ir a unas instalaciones tan preciosas como las del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara es algo que se envidia, que envidiamos algunos. Heidi, bienvenida. Bueno, yo quiero iniciar, desde luego, agradeciéndole al Pleno, a nuestra presidenta, a la comisionada Zulema Martínez y a todos los integrantes del Pleno que siempre respaldan las actividades de los archivos, es decir, que estamos realizando este evento uniéndonos a la celebración internacional que el Consejo Internacional de Archivos convoca junto con la Asociación Latinoamericana de Archivos y que este año lleva este lema de empoderar a los archivos. ¿Y qué mejor manera de empoderar a los archivos que revisando el régimen jurídico que debe de protegerles? Yo también me siento muy honrado de que en esta jornada de trabajo estemos casi todas las personas que hemos tenido la distinción de coordinar la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia. Aldrin, Arely, su servidor, y solamente nos falta la primer coordinadora que fue la directora del Archivo General de la Nación. Y creo que la ausencia y la presencia representan mucho porque nos muestra que en materia de archivo ha habido una discusión entre la autoridad nacional y las autoridades de los estados. Cristian hace rato comentaba esta ruta que tuvimos y estas varias visitas que hicimos a Colima, pero yo debo decir que antes de arrancar eso, en la comisión nos dimos cuenta de una cosa, que la legislación general de archivo era una muy buena ley en el aspecto técnico, pero que a la sociedad civil que estuvo involucrada en la negociación se la chamaquearon, como ellos han acusado a otros partidos políticos, a los partidos políticos de que los han chamaqueado en otras negociaciones políticas de leyes. Y hay que decirlo, a la sociedad civil se la chamaquearon al negociar la Ley General de Archivos. ¿Por qué? Porque hubo un punto esencial que fue el diseño del Archivo General de la Nación. Lo que ahí no se logró tuvo consecuencias en el modelo técnico. Al momento de ver quién iba a autorizar las bajas documentales, al momento de determinar quién iba a verificar el cumplimiento de la legislación en la materia. ¿Por qué digo que no logró la sociedad civil una correcta legislación? Porque al dejar al sujeto obligado la atribución de vigilarse a sí mismo que se cumpliera con la norma, nos quedamos en lo mismo que ha ocurrido en materia de archivo durante los años anteriores a la expedición de la Ley General. Porque el deber de resguardar documentos es un deber muy antiguo.
pero los órganos internos de control no han sido suficientes para lograr que sus instituciones cumplan con estas tareas. Entonces, cuando hay esta deficiencia en el diseño del archivo general, que siempre lo dijimos, tiene que ser autónomo para que sus decisiones puedan tener jurisdicción sobre todos los sujetos obligados. Cuando sociedad civil no logra eso en la negociación de la ley general, genera varios errores y varias deficiencias en la ley. Cuando nosotros identificamos eso, planteamos al interior del Sistema Nacional de Transparencia la necesidad de encontrar una solución técnica a ese problema. Y la comisión convocó a una conferencia programática que fue aquí, su sede en el Estado de México, a la que convocamos a especialistas, a la que convocamos a los integrantes del Sistema Nacional y a la que invitamos al INAI para discutir y ponernos de acuerdo. A ver, están estos problemas, ¿cómo los vamos a resolver? Porque en la medida en que tengamos un gran acuerdo de cómo lo vamos a resolver, podremos salir como una sola voz a los estados a proponer en el proceso de armonización disposiciones que ayuden a resolver estos problemas. Se hizo la conferencia programática, vinieron los especialistas, vinieron los colegas de los estados. En aquella ocasión estuvo también por aquí Salvador, estuvo también Alma, estuvieron varios integrantes del sistema y estuvieron representantes del INAI que nos escucharon, que escucharon las conclusiones, que sabían lo que íbamos a proponer, que estuvieron enterados de lo que fuimos a proponer en Colima, que no fue otra cosa sino ver qué autoridad se iba a encargar de que la ley realmente se ejecutara. Y la única que vimos con jurisdicción sobre todos los entes gubernamentales, pues era el órgano garante. ¿Por qué? Porque el órgano garante tiene autonomía constitucional. Pero además, por algo que decía Arely, ¿por qué los sujetos obligados de archivo y de transparencia son lo mismo? Bueno, pues hay que irnos a la historia. Los franceses revolucionarios, esos de la convención, de la gran convención revolucionaria francesa, en 1794 emitieron la ley para la organización de los archivos, que entre sus artículos decía: todo ciudadano tiene derecho de acceder a los registros públicos. Ahí está el derecho de acceso a la información vinculado con los archivos. ¿Por qué la Corte y por qué el ministro señala con mucha claridad que estas atribuciones del artículo 10, numeral 2, y también del artículo 23 son positivas? Porque hay que decirlo así. Los archivos tienen un reconocimiento constitucional. ¿En dónde? En el artículo 6 de la Constitución, que protege el derecho de acceso a la información. Y los archivos son incluidos ahí, lo dice el texto constitucional, como bases y principios del derecho de acceso a la información. Si somos más doctrinarios, diríamos, los archivos son la garantía primaria del ejercicio del derecho de acceso a la información. Si los sujetos obligados no documentan y no resguardan los documentos en archivos administrativos actualizados, el derecho de acceso a la información no puede garantizarse. Por eso, el que el INAI en su acción de inconstitucionalidad haya dicho: el órgano garante de Colima se va a distraer por estas atribuciones para verificar que la ley en materia de archivos se cumpla, me parece que refleja una mala comprensión del derecho de acceso que ahora habrá que corregir, que ojalá sirva, porque la legislación de Colima era buenísima, salvo estos elementos que se señalaron. Estableció un piso presupuestal para los archivos, estableció una autoridad que iba a verificar el cumplimiento de la norma. Tendría que haber sido una de las leyes a seguir en el proceso de armonización. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti, José, por compartirnos tu experiencia, pero sobre todo el detalle del seguimiento que le has dado a estos temas, no nada más en su momento como coordinador del sistema, sino como comisionado apasionado del tema de archivos. Entonces, si me lo permiten, pues para darle cierre a esta mesa, solamente resaltar lo que nos comentó el comisionado Cristian. Nos dice: la ley de archivos de Colima otorga mayores facultades al órgano garante local, las cuales no son ajenas a su labor, ya que las mismas se encuentran ligadas y contribuyen a la transparencia y la rendición de cuentas,
Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma que es el Infocol, el órgano garante de Colima, la instancia idónea para vigilar la aplicación de la ley de archivos. Por su parte, la comisionada Arely nos dice: existe una comunión entre los distintos actores que la ley de archivos contempla. Esto es así, ya que el órgano garante viene realizando un trabajo día a día con motivo de sus facultades y atribuciones, permiten tener un panorama de los sujetos obligados que coinciden en la ley de archivos como en materia de transparencia. Esto lo convierte en el ente ideal para llevar de la mano con los sujetos obligados en materia de archivo la implementación de la ley. Y por último, para el cierre con broche de oro, lo que nos comenta el comisionado Luna, es importante dar lugar que jerárquicamente que les corresponde, es decir, con facultades propias y decisiones vinculantes a los archivos generales, ya que si bien siempre se ha contemplado la integración y concentración del archivo en las diferentes dependencias, esto no ha sido suficiente históricamente, puesto que solo se contempla como una tarea adicional cuya vigilancia depende de otra tarea igual de los órganos garantes, que no resulta suficiente. Y con esto cerramos esta mesa del día de hoy. Agradezco la participación a los ponentes, gracias por su tiempo y sobre todo a quienes nos siguen en redes sociales y que están pendientes de este tema. Muchísimas gracias. Adelante, Neftalí. Muchas gracias, comisionada. Agradecemos ampliamente la participación de cada uno de nuestros panelistas. A continuación, daremos inicio a nuestra mesa 2 de este foro. Para ello me permito presentar y dar el uso de la voz a nuestro moderador, el maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem. Muchas gracias, me da gusto saludarlos. Agradecer la invitación al comisionado José Guadalupe. Por supuesto, saludar a todos mis compañeros del Pleno, a Eva, a Zule, a Javier y por supuesto a todos que nos están escuchando, a nuestros invitados también de otros estados y a pues, todos los expertos en esta materia tan importante. La verdad es que, bueno, pues es un gusto estar aquí en este evento empoderando las rutas locales para implementar la Ley General de Archivo y hablando precisamente sobre las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de la legislación de Colima y Jalisco. Así que bueno, pues realmente vamos a dar paso rápidamente a nuestros ponentes, que es a quien estamos esperando escuchar sobre todo. Y el día de hoy en este panel quiero agradecer la presencia de la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada de la IDAIP en Durango. Muchas gracias, Alma, qué gusto tenerte en este evento. Al maestro Salvador Romero Espinosa, comisionado del ITEI en Jalisco. Un gusto, Chava, de estar acá en este evento coincidiendo. Y a la maestra Heidi Valentina García Navas, jefa del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara. Un gusto y bienvenida. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada de la IDAIP. Como se ha mencionado, están pues poniendo los datos curriculares de cada ponente en este momento y de esa manera obviamos y aprovechamos para escuchar a la comisionada Alma Cristina, a quien le damos la palabra y de nuevo la bienvenida, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, ya casi tardes. Querido Gustavo, muchas gracias por la presentación y bueno, pues agradezco infinitamente al Infoem y a todas y todos sus comisionados, por supuesto especialmente al maestro José Guadalupe Luna, quien me introdujo en el fascinante mundo de los archivos y a quien siempre le estaré agradecido por esta invitación, por supuesto, y por la oportunidad para poder estar compartiendo este panel con tan distinguidos compañeros a quienes aprecio de verdad. Y bueno, pero además también en el marco de la celebración del Día Internacional de los Archivos, que como cada 9 de junio que fue ayer, nos reunimos con el propósito de concientizar al gobierno, a los organismos públicos y privados, pero también a la sociedad sobre la necesidad de cuidar y preservar nuestros archivos. Y hoy con este importantísimo tema que es empoderar las rutas locales para implementar la Ley General de Archivos y derivado de estas decisiones que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso que nos ocupa de la legislación del Estado de Jalisco, derivados de la acción de inconstitucionalidad que interpuso el INAI
por considerar que la Ley de Archivos y sus municipios debe encontrarse armonizada a la Ley General de Archivos y que de no estarlo, pues estaría incurriendo en una violación al artículo 73, entre otros, de la Constitución Federal, manifestando además pues, que una distinta regulación vulneraría el derecho al acceso a la información. Asimismo, el INAI en su acción señaló que de no hacer frente a posibles vicios de inconstitucionalidad, no solamente rompería con principios de armonización, progresividad de los derechos humanos, sino que además vulneraría el principio de igualdad porque no habría uniformidad en el ejercicio del derecho a la verdad, de datos personales, de acceso a la información en toda la República, al no haberse configurado de manera homogénea, pues al menos las bases mínimas establecidas en la Ley General de Archivos. Bueno, pues al respecto y bajo la ponencia del ministro Franco González Salas, la Suprema Corte consideró procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad, declarando la invalidez únicamente de algunos de los preceptos impugnados por el INAI, por considerarlos efectivamente contrarios del diseño homogéneo de la Ley General de Archivos, y por supuesto no voy a entrar en ese detalle. Pero por otro lado, el Pleno de la Corte reconoce la validez de diversos artículos que se refieren, entre otras cuestiones, a definiciones que prevén sobre archivos generales, baja documental, conservación de archivos, etcétera. Pero también considera que son estos equivalentes a la ley general. También reconoce la validez de artículos relacionados con titulares coordinadores de áreas de archivo, responsables de oficialías, entre otras cosas. Sin embargo, lo que yo hoy quiero platicar o abordar con ustedes es el que se refiere precisamente a la atribución del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, es decir, del órgano garante de transparencia del Estado de Jalisco y además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el sentido de que serán vigilantes del cumplimiento de la Ley de Archivos local en el ámbito de sus competencias. Y en ese sentido, el INAI señaló en su acción de inconstitucionalidad que esa atribución excede las facultades del órgano garante, que es especializado en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, considerando que a quien le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley Local de Archivos, pues es al propio Archivo General del Estado, para que en coordinación con el Consejo Estatal y el Sistema Estatal promuevan su respectivo cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones, y que por ello tanto en lo que es el ITAI como el Derechos Humanos, su participación se circunscribe especialmente a ser coadyuvante en temas adyacentes y no centrales, y que por eso estima que el artículo 15, segundo párrafo de la Ley de Archivos, pues resultaba inconstitucional. Bueno, pues la Corte, como ya dijimos, considera que el precepto impugnado otorga al Estado, al ITAI Jalisco, la facultad de vigilar el cumplimiento de la Ley de Archivos conforme a sus competencias. Y es entonces que manifiestan que el Instituto de Transparencia Local válidamente atiende a un mandato de colaboración en la materia, sin que con ello asuma cargas pues fuertes, desproporcionadas para el cumplimiento de sus competencias estrictamente relacionadas con el artículo 6º constitucional. Pero ¿cuál es la importancia de la declaración de validez de este artículo en específico? Bueno, en primera instancia, todos sabemos que los archivos son indispensables para que el ejercicio del derecho de acceso a la información se fortalezca y se fortalezca también los mecanismos de transparencia, que son un medio de soporte para exigir una efectiva rendición de cuentas, que gracias a los archivos es posible conocer hechos reales, conocer la verdad histórica, pero por ello es muy importante también conocer o saber las necesidades institucionales, así como las capacidades estatales para poder cumplir con el marco legal ya establecido. Y les ejemplifico de una manera muy sencilla, como es el caso de mi estado, Durango, que pasó de ser de uno de los 4 estados de la República que no contaba con una ley de archivos, a ser el segundo estado en aprobar su ley armonizada. Sin embargo, a pesar de contar con ella, la mayoría de los sujetos obligados no han constituido su sistema institucional de archivos y el plazo para desarrollarlo legalmente ya concluyó. Por otra parte, no se cuenta con un archivo general en el Estado y por tanto con un encargado o titular del mismo que impulse el tema, lo que dificulta seriamente el trabajo de implementación de la ley. En ese sentido, aun y cuando nuestra ley de archivos
No se establece la facultad de vigilar el cumplimiento de la misma, como ya lo tiene previsto el Estado de Jalisco, es el propio órgano garante de transparencia, es decir, el IDAIP, en colaboración con el Archivo Histórico, que es quien preside el Consejo Estatal, a falta de Archivo General, los que estamos desplegando todas las acciones tendientes al cumplimiento de la misma. No se trata, pues, de invadir atribuciones, sino precisamente coadyuvar para ir dando cumplimiento a cada una de las etapas que nos marca la ley. Les comparto que advertimos una gran área de oportunidad para trabajar con los sujetos obligados en la materia de archivos derivado de la reforma a los lineamientos técnicos para la publicación de la información de transparencia, de las obligaciones de transparencia, que incorpora en la fracción correspondiente la publicación de todos los instrumentos de control archivístico, y es así como elaboramos un plan de capacitación integral que inicialmente trabajaremos con todos los municipios del estado y en una segunda etapa con los demás sujetos obligados. Poder Ejecutivo, órganos autónomos, sindicatos, partidos políticos, etcétera, en el ánimo de apoyarlos para que en conjunto puedan dar cumplimiento al tema y eleven su nivel de difusión en la plataforma, pero también de la ley de archivos. Entonces, como miembros, ya para cerrar, Gustavo, como miembros del Sistema Nacional de Transparencia, el hecho de que se defienda la autonomía de nuestros órganos garantes, pero además que se le otorgue la relevancia al trabajo que estamos haciendo, que se desarrolla dentro de nuestros institutos, es darle la trascendencia a la base fundamental del acceso a la información, que son los archivos. Ahora bien, para mejorar la percepción que se tiene acerca de los archivos, aumentar su visibilidad, abonar a su conservación y organización, será muy importante retomar esta acción tan positiva del Estado de Jalisco que distinguió ya la Corte, cuando reconoce como atribución en lo que compete al órgano garante de transparencia de Jalisco, el ITEI, lo concerniente a los archivos. Es importante para mí que en Durango hagamos lo propio ante las autoridades correspondientes y en su oportunidad se faculte a nuestro órgano garante para ejercer atribuciones en la materia, que nos permita a través del trabajo coordinado y colaborativo poder empoderar a los archivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada Alma López de la Torre. Muchas gracias por tu participación y por hacernos ver algunos de los temas relevantes precisamente de estas acciones de inconstitucionalidad, particularmente sobre la legislación de archivos del Estado de Jalisco. Vamos a dar paso ahora a la participación del comisionado Salvador Romero Espinosa, comisionado del ITEI, a quien le agradecemos también esté aquí con nosotros y pueda participar. Adelante, Salvador, por favor. Muchas gracias, mi estimado Gustavo, y muchas gracias al INFOEM por la invitación, al comisionado José Guadalupe, quien entiendo organiza este evento, a la presidenta, por supuesto, Azule, y a mi estimadísimo y buen amigo, comisionado Javier Martínez, que también aquí está presente. Y, por supuesto, reiterarte, Gustavo, la amabilidad de tu presentación. Trataré de ajustarme, por supuesto, al tiempo. Y agradezco también, pues, y un honor para mí compartir la mesa con Heidi y con el coordinador de la Comisión de Archivos, mi buen amigo Aldrin, y por supuesto también con la directora de Archivos del INFOEM, con maestro Neftalí. Gracias. Pues yo quisiera hablar de muchos temas, pero me voy a enfocar en tres en específico. Primero, en general, ¿no? Hablar de la acción de inconstitucionalidad. Creo que las acciones de inconstitucionalidad a veces pueden llegar a entenderse mal cuál es su objeto, ¿no? Y creo que en el caso de Jalisco pudiera haber varios de los conceptos de invalidez que se piden a la Suprema, o que se pidieron a la Suprema Corte. En varios de ellos, bueno, de entrada señalar que se pidió la invalidez de prácticamente todos los artículos de la ley de Jalisco que se apartaban de lo que literalmente decía la ley o dice la ley general. Y creo que ese no es el objeto en un Estado federalista, sobre todo como lo es México. Ese no es el objeto de una acción de inconstitucionalidad. O sea, la acción de inconstitucionalidad no es para detectar en qué palabra se hizo algo, o sea, se definió algo diferente, una coma
una palabra, una letra, como lo planteó esta acción, y por eso es que, pues creo que la mayoría de los conceptos fueron infundados. Entonces, yo creo que cuando se va a imponer o se va a interponer una acción de inconstitucionalidad, se tiene que identificar claramente por qué el apartarse de una ley general tiene una implicación directa en perjuicio del derecho en específico que se está regulando desde la ley general. No basta con que digas, oye, se apartó de la ley general para que digas es inconstitucional. Tienes que decir, se apartó de la ley general y luego tienes que decir por qué el haberse apartado va a perjudicar el objeto de la ley o va a perjudicar un derecho humano que prevé la ley general garantizar. Y en el planteamiento que se hace en esta acción de inconstitucionalidad, pues en muchos de los conceptos se es omiso, ¿no? Únicamente se plantea, se apartó de la ley general y ya no se especifica por qué se considera. De hecho, ahí la Corte, en el debate que tuvo, pues de alguna forma medio enderezó, corrigió la plana en algunos de los conceptos de invalidez planteados, llegando pues a la conclusión de que sí eran fundados, pero llegando a la conclusión por sus propios méritos de razonamiento, no por los planteados en la propia acción, ¿no? Aclarado nada más eso, pues como algo general, hay 3 conceptos en los cuales yo me aparto de lo que resolvió la Corte, que son el 5º, el 6º y el 7º concepto hechos valer por el INAI, y que a final de cuentas sí fueron declarados fundados por mayoría de votos de la Corte. Y yo me aparto por el primero de esos 3 conceptos que referí, que es el 5º, es el referente a la integración del Consejo Estatal de Archivos. Se impugnó el hecho de que no fuera un espejo, que no fuera idéntico del Consejo Nacional de Archivos, y entre otras cosas, pues porque no estaba incluida el equivalente a la Secretaría de Gobernación Federal, es decir, aquí en Jalisco la Secretaría de Gobierno no estaba en este Consejo Estatal. Yo me aparto de que se haya declarado esto como inconstitucional, porque así como lo expresó en la sesión el ministro Lainez Potisek, pues la realidad es que no se federalizó la materia de archivos, se dejó un amplio margen legislativo, y creo que dentro de ese amplio margen legislativo está, por supuesto, la posibilidad de definir la integración del Consejo Estatal de Archivos. Yo no veo qué afectación tenga para el funcionamiento del Consejo el que no esté ahí la Secretaría de Gobierno. Máxime que pues el Archivo General, el Ejecutivo, depende de la Secretaría de Gobierno. Entonces, la Corte llega a la conclusión de que la ausencia de esta Secretaría es inconstitucional, ¿no? Entonces yo completamente de acuerdo con el ministro Lainez Potisek, quien se apartó de la mayoría, en el sentido de que no hay ningún elemento objetivo desde mi punto de vista para haber declarado fundado este concepto de invalidez, ¿no? El segundo que yo considero importante resaltar, que tampoco estoy de acuerdo con la Corte, fue el 6º. El 6º se impugnó el hecho de que la Ley Estatal de Archivos de Jalisco estableciera que el Archivo General del Poder Ejecutivo será un organismo descentralizado, sectorizado de la Secretaría General de Gobierno. Aquí yo nuevamente coincido con los ministros que se apartaron de este criterio mayoritario, porque igual la palabra sectorizado o no sectorizado no hace ninguna diferencia en la práctica. Realmente es un tema completamente administrativo decir que es sectorizado o no sectorizado. No tiene nada que ver con su autonomía, ni tiene nada que ver con sus funciones, ni tiene nada que ver con, digamos, las atribuciones que va a ejercer el archivo. Entonces, el hecho de que no diga que es sectorizado, pues a final de cuentas no hace ninguna diferencia. Y como bien lo razonó también el ministro Lainez Potisek, ni siquiera está definido en ninguna ley del Estado está definido qué es sectorizado y qué no es sectorizado. Entonces, no podríamos decir que el hecho de que se le haya puesto sectorizado implique una afectación. Entonces, para mí también la Corte, para mí aquí también se fue de banda y comete, desde mi punto de vista, un error de interpretación al considerar que esto afecta de alguna manera, ¿no? La instrumentación del sistema estatal y concretamente del Archivo General de Estado. Y el tercero, y este es el que me parece más interesante de todos, y sobre todo aquí que está mi buen amigo Javier, a lo mejor no me va a dejar mentir, pero este 7º concepto
habla del artículo 36, que por aquí había impreso, pero ya no encuentro entre todas mis hojas que imprimí. Aquí está. El artículo 36 de la Ley General de Archivos señala que los documentos contenidos en archivos históricos, una vez que haya concluido su vigencia documental y autorizada su transferencia secundaria, no podrán ser clasificados ni como reservados ni como confidenciales, ¿ok? Eso es lo que dice la Ley General de Archivos. Y luego dice, los documentos que tengan datos personales sensibles, de acuerdo a la normatividad en la materia de la Ley General de Protección de Datos Personales, respecto de los cuales se ha determinado su conservación permanente, tendrán un plazo de 70 años, conservarán tal carácter durante un plazo de 70 años. A ver, lo que hizo el legislador de Jalisco aquí fue tratar de darle un poquito de orden a este artículo y señaló que para efecto de que proceda, deberá contar con la opinión de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco o nacional. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿quién va a determinar? No tiene facultades el archivo, ningún archivo tiene facultades para determinar si algo constituye una violación grave de derechos humanos, un delito de lesa humanidad, ¿no? A final de cuentas, alguien tiene que determinarlo. Y el legislador de Jalisco lo único que hizo fue decir, eso lo va a determinar la Comisión Estatal de Derechos Humanos o en su defecto la nacional. Y eso se declara inconstitucional porque llega a la Corte a la conclusión que supone un candado o una restricción que no está en la ley general. Bueno, es que la ley general, al final de cuentas, no establece el quién, pero tarde o temprano alguien lo tiene que establecer. Y lo que hizo el legislador jalisciense fue establecerlo desde la ley. Por eso también considero que es un error el que se haya declarado inconstitucional ese apartado. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Si ya se declaró inconstitucional, que sea la Comisión de Derechos Humanos, ¿quién va a determinar cuando un archivo contiene información relacionada con violación grave de derechos humanos? ¿Quién lo va a hacer? ¿El director del archivo? Se va a poner a revisar. Para mí esto sí es violación grave de derechos humanos. Para mí esto no es. O sea, me parece muy grave, ¿no? Y finalmente, para cerrar, hay otro concepto de invalidez en el que tampoco estoy de acuerdo. La Corte no declaró inconstitucional o no invalidó el artículo que establece, o los artículos donde se establece el perfil mínimo que debe de cubrir el director de archivos, ni tampoco el nivel jerárquico que debe de tener. Eso a mí sí me parece grave, porque entonces podemos volver al esquema donde el encargado de archivos ocupa el escalafón más bajo de todo el organigrama, y eso sí es en perjuicio de los archivos, porque pues evidentemente estará subordinado a muchísimos, y la idea de la ley general es que no existe esa subordinación precisamente. Entonces el hecho de que no haya declarado eso inconstitucional y que diga que eso se puede reglamentar, a mí también me parece grave. A lo mejor se reglamenta bien, pero ¿qué tal si no lo reglamentan? Entonces vamos a seguir teniendo, ¿no?, encargados de archivos que no ocupen un cargo jerárquico que los vuelva independientes dentro de su propio sujeto obligado de pues toda otra estructura que puede estar por encima de ellos, el jurídico, el de transparencia, no sé, pues puede estar en cualquier área, ¿no? No tiene actualmente una protección. Entonces, bueno, esa sería mi intervención respecto de lo resuelto por la Corte, con la cual difiero con la mayoría de sus ministros en la decisión que tomaron. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Salvador, comisionado del Estado de Jalisco, por tu ponencia y tu participación tan puntual con esos aspectos que has planteado precisamente donde estás de acuerdo, donde no, y destacando algunos elementos interesantes. Más adelante abordaremos las conclusiones. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a dar paso a la participación de la maestra Heidi Valentina García Navas, jefa del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, a quien agradecemos su presencia y adelante con su participación. Muchas gracias. Primero, quiero agradecer a todos y a todas la invitación y sobre todo acercarme en esta mesa. La verdad me siento presionada porque no soy comisionada, pero soy sujeto obligado. Entonces, creo que mi aportación iría más a esta lectura de lo que implica empoderar rutas locales. Yo quisiera enfocarme un poquito más allí, porque vamos, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos el resolutivo de la Corte Suprema de Justicia, aquí hay que acatar, y hasta donde nos lleve la nueva
propuesta del Estado con sus implicaciones. Entonces, me voy a permitir compartir unas diapositivas un poquito para regular mi tiempo. Bien, quiero agradecer personalmente a la presidenta del INFOEM, la maestra Zulema Martínez, quien ha permitido que yo participara en esta ocasión, igualmente al maestro José Guadalupe Luna, con quien nos hemos apoyado mucho en eventos aquí en el archivo histórico relacionados con justamente la ley de archivos, y el comisionado Javier Martínez, que también está en esta mesa. Muchas gracias, Salvador, por la oportunidad. Bien, yo quisiera hacer un recuento porque me parece justo que hagamos un análisis de dónde salió esta ley y que no fueron punteos aislados, ¿no? Hubo un proceso de foros, de cabildo abierto que se viene manejando, que se vino manejando, de Parlamento abierto que se vino manejando desde el marzo del 19, primero con un foro a nivel de diputados, organizado principalmente por las diputaciones locales, por supuesto, y luego tuvimos de allí un acuerdo en el que 2 iniciativas deberían ser sometidas a una discusión de Parlamento abierto, donde participamos universidades, participamos, yo creo, que todos los tipos de sujetos obligados que hoy comprende la ley de Jalisco. Ese fue un parlamento que se activó desde mayo a junio, y de allí se hicieron muchas propuestas, muchas yo reconozco que están materializadas en la redacción del documento final, y tenemos pues, por ejemplo, la iniciativa que más se discutió y que creo que se recuperó casi por completo fue la de la diputada Priscila Franco. Aquí también hubo una iniciativa del diputado Hernán Cortés Berumen, pero básicamente no era una armonización en cuanto a las peculiaridades del Estado y sus organismos, sino que era básicamente un espejo, ¿no? Una traspolación de lo que era la Ley General de Archivos. Así se obtuvo por decreto aprobado el 19 de noviembre del 19, la ley de la cual hoy estamos hablando. Yo reconozco fortalezas en esta ley, fortalezas porque eran omisiones en la anterior, en su antecedente de regulación administrativa de los archivos. Lo primero era asegurar el acceso de la información. Esto tiene que quedar desde mi punto de vista en blanco y negro, y así aparece. No puede ser una idea implícita que el derecho a la rendición de cuentas y el derecho a la verdad no sea marcado de manera explícita en la ley. Y así lo vemos en esta ley, se conserva esos principios, igual que regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos. Creo que este es un concepto importante porque los archivos no pueden permanecer aislados de sus instituciones, ni ser receptores de las evidencias, los datos que dan testimonio de la historia o de la evolución de las organizaciones y las instituciones que hacen la cultura, que hacen la ley, que hacen la administración de los servicios en los distintos niveles del poder. Así que coadyuvar al ejercicio de la verdad y la memoria me parece crucial en esta parte, no solo los archivos de trámite y concentración, sino que ahora vamos a ver la importancia de los archivos históricos al elevarse a carácter de patrimonio documental a todos esos documentos que así sean valorados, ¿no? Como testimoniales, evidenciales e informativos sobre los hechos, ¿verdad?, de las instituciones. Y ampliar a sujetos obligados. Me encanta esta parte porque me parece crucial para el empoderamiento el decir que estás facultado para hacer algo de acuerdo a la ley y que ese ámbito de competencia esté delimitado, ¿sí?
en el mejor de los casos. Hay aquí para los archivos, archivistas y responsables de archivos una encrucijada tremenda por la tríada de leyes que nos establecen un sí pero no. Es decir, los archivos históricos en este caso, por definición sus documentos son públicos y deben estar al acceso de nuestros usuarios, pero, y aquí vamos, los datos sensibles, la información sensible, los datos personales, entonces es someter a un trabajo doble de implementación a los archivistas de los archivos históricos a realizar en una vasta parte del acervo versiones públicas para que estén disponibles. Y esta es una situación altamente complicada. Solo pongo ejemplo mi experiencia, que es la Universidad de Guadalajara, que con 4 archivistas tendría que hacer la versión de aproximadamente 36 a 35 kilómetros lineales de documentos y expedientes. Yo saqué una cuenta del modo en que hacemos el avance de la descripción y estos 4 tardaremos aproximadamente 62 años, siempre y cuando no recibamos más transferencias secundarias. Esto significa que estamos muy lejos de empoderar rutas locales. Creo que se dio el primer paso a través de la ley, pero seguimos estando lejos de esa situación. Solo me voy a detener en el artículo 3 porque la acción de inconstitucionalidad y la demanda fue muy bien explicada por Salvador y se lo agradezco porque eso quedó más claro y mucho, lo entendí hasta mejor de como yo lo hubiera podido platicar. Y esto nos lleva a una situación de contexto. El artículo 3, tal cual está, nos dejaría a Jalisco en la posibilidad de tener, por la medida chiquita, 169 archivos generales. Bueno, ya ese número ya implica una complicación. Yo quisiera irme hasta el final, porque el tiempo ya es muy corto. Aquí había yo hecho alguna mención sobre el resolutivo de la Corte Suprema de Justicia, que ya también fue abordada en la mesa, y quería dejar esta división. Para mí esto es la clave del empoderamiento de rutas locales. Ya pasamos la primera etapa, que es hacer las leyes, y ahora cómo las aplicamos. Y si la armonización realmente está peleada con este empoderamiento, para mí, hacer compatibles, ¿qué falla? Por los nervios nunca puse esto en grande, pero bueno. Hacer compatibles las leyes estatales, sean las que sean, implica una homologación espejo. Esa es una pregunta para mí. ¿De acuerdo? El hacer la homologación espejo nos garantizaría, a la ley general nos garantizaría que vamos a funcionar. La otra, los legisladores locales reconocen la factibilidad y viabilidad de las rutas de implementación de las peculiaridades definidas en sus respectivos sistemas estatales. Es decir, la distancia entre el legislador y el archivista nos va a dejar siempre unos vacíos en el empoderamiento de las rutas locales y de implementación. Y tienen los consejos estatales la capacidad de dar respuesta para empoderar a estas rutas locales de implementación. Mi respuesta aquí, aventurada en el corto plazo, es no. Nosotros tenemos instalados en Jalisco el Consejo Estatal, no hemos tenido una nueva sesión, pero lo que ha implicado esto a la implementación al interior del sujeto obligado ha aumentado las dificultades de regulación normativa que tienen a su interior los sujetos obligados en sus sistemas institucionales de archivo. Creo que la autonomía de los estados bajo los preceptos de la federación constituye una condición necesaria e indispensable para la construcción de rutas locales que trasciendan al empoderamiento de los sistemas de archivo estatales como garantes del derecho a la verdad, el acceso a la información, la rendición de cuenta y la difusión de la memoria. El mayor acierto para mí es que ahora los archivos somos visibles en el compromiso social que ostentamos. Gracias. Muchas gracias,
a la maestra Heidi Valentina García Navas, del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, por su intervención. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Es momento de escuchar las palabras del maestro Luis Gustavo Parro Noriega sobre las conclusiones de esta mesa. Muchas gracias. Pues un gusto participar en esta mañana y bueno, destacar sobre todo de parte de la comisionada Alma Cristina, quien nos habló sobre esta acción de inconstitucionalidad presentada por el INAI, la cual pues buscó homogeneizar estos parámetros de la Ley General de Archivos, y ella refirió la atribución del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco como vigilante del cumplimiento de la ley local, siendo el instituto coadyuvante conforme a sus competencias y siendo esta coordinación una función que no fuera excesiva en sus funciones y competencias. Por lo que mencionaba que es indispensable conocer estas atribuciones estatales y municipales con relación al manejo de archivos y que un gran reto para todos los sujetos obligados será establecer su sistema de manejo de archivos como precisamente mandata la ley local. No obstante, ante este vacío, el instituto se encuentra trabajando activamente para incentivar que los sujetos obligados, con base en un plan de capacitación integral, puedan dar cumplimiento al tema. También, como miembros del Sistema Nacional, es importante darle el peso específico al manejo de archivos, organización, conservación, a efecto de garantizar el correcto acceso a la información. Pues esas fueron algunas de las conclusiones que nos comentaba la comisionada Alma López de la Torre. Y bueno, en el caso del comisionado Salvador Romero, nos comentó precisamente sobre la acción de inconstitucionalidad. Él se enfocó principalmente en 3 temas. El concepto quinto, que él precisamente no estaba de acuerdo, sobre la declaración de inconstitucionalidad de la integración del Consejo Estatal de Archivos, particularmente de la omisión de la Secretaría de Gobierno de Jalisco, y que, bueno, pues esto lo declara inconstitucional la Corte. También respecto al concepto sexto, donde la impugnación a la Ley Estatal de Archivos establecía que el Archivo General fuera precisamente un órgano centralizado, sectorizado, y pues él hablaba sobre que este concepto al declararse inconstitucional pues era también erróneo porque no había diferencia ni le restaba autonomía precisamente a este órgano. En cuanto al concepto séptimo y en relación al artículo 36 de la Ley General de Archivos, que aborda precisamente el tema de los archivos históricos y la imposibilidad de ser clasificados como reservados o confidenciales. En este tema, el comisionado nos habló de que el legislador facultó en esta determinación a cargo de la Comisión de Derechos Humanos y que se declara inconstitucional, pero en consecuencia no habrá quien establezca y determine precisamente qué información pudieran contener los archivos en materia de violaciones graves a los derechos humanos. Y también, por último, nos hablaba de que la Corte no invalidó el tema del perfil mínimo profesional que debería tener el encargado de archivos, y esto, pues digamos, pone en riesgo justamente la fortaleza y la profesionalización de todo el sistema. Por último, la maestra Heidi Valentina García Navas nos hablaba sobre el empoderamiento de las rutas locales en el manejo de archivos. Nos habló de cómo la ley derivó de un proceso de parlamento abierto que se remonta al 2019 y que esta ley pues cuenta con diversas fortalezas como asegurar el acceso a la información contenida en los archivos y el permitir esto, la rendición de cuentas, la regulación del funcionamiento institucional de los archivos, la promoción y uso de las tecnologías para manejar y gestionar documentalmente. También elevar el carácter de los documentos en resguardo a patrimonio documental, privilegiando su difusión. Y esto, pues, marca un empoderamiento muy importante que marca justamente esta ruta local para un piso mínimo en el mejoramiento de prácticas en beneficio de la verdad histórica que contiene, pues, todo este patrimonio documental.
Sin embargo, nos alerta sobre la carga excesiva que se delega a los responsables de los archivos, lo cual puede traer también consigo obstáculos en el cumplimiento de la ley. Y bueno, pues nos dejaba con algunas interrogantes, con algunas reflexiones finales, si hacer compatibles las leyes estatales implicaba una homologación real o de qué forma se tenía que abordar, si los diputados realmente, los legisladores locales están reconociendo la factibilidad y viabilidad de estas rutas locales de empoderamiento y al mismo tiempo si los consejos estatales están en esta capacidad. Pues son algunas de las conclusiones que pude captar. Espero que haya sido de alguna manera un panorama general y de nuevo agradecer la invitación al comisionado José Guadalupe Luna, a todos mis compañeros y gracias a todos los que participaron en este panel. Y ahora nuestro amigo Aldrin dará conclusiones de todo el evento. Muchas gracias a todos. Agradecemos ampliamente al comisionado Luis Gustavo Parra Noriega por su participación y a cada uno de nuestros panelistas. Como bien lo menciona nuestro comisionado, me permito presentar y ceder el uso de la voz al doctor Aldrin Martín Briceño Conrado, quien es coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y comisionado del INAIP Yucatán. Muchas gracias, Neftalí, y espero que se me escuche bien. Muchas gracias a todos nuestros queridos compañeros, muy particularmente, y saludo con mucho gusto a Zulema, gracias por la invitación, por supuesto a Eva, a Javier, a Gustavo, y muy particularmente a José Guadalupe, que desde hace ya algunas 3 semanas que estábamos platicando acerca de la importancia de tener este evento a la luz precisamente de estas consideraciones que la Suprema Corte de Justicia había señalado con mucha claridad con respecto a estos 2 estados de la Federación, como es el caso de Jalisco y el caso de Colima que hemos escuchado. La verdad, cuando yo vi la organización y por supuesto también cómo quedó desarrollado el evento, supe que me iba a tocar la parte más difícil, porque finalmente en 2 mesas, en donde hay una riqueza conceptual, en donde hay juicios muy claros y que finalmente generan una serie de argumentaciones que son tan ricas y tan interesantes, creo que de estas 2 mesas bien se podrían generar debates, reflexiones muy interesantes con respecto a estas consideraciones que ustedes han vertido a lo largo de la mañana. Yo creo que también esta semana ha sido una semana muy rica en efemérides. La efeméride que estamos nosotros celebrando desde la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia, en el cual pues muchos de nosotros somos parte de esta comisión que ciertamente ha sido muy rica, ha sido también muy vigente y sobre todo potenciando precisamente el tema de los archivos, porque sí son una parte coadyuvante del trabajo que realizamos históricamente, prácticamente, en el trabajo de la defensa de estos 2 derechos humanos, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y hablaba yo de esa primera efeméride, pero también hoy significativa efeméride, el día de hoy, cuando cumplimos 10 años de esa transformación de gran calado del artículo 1 constitucional, en donde aducimos, en donde generamos un elemento para la discusión, para la investigación, que fue este cambio conceptual del tema de derechos humanos. Y yo creo que también es un tema que no se ha agotado, es un tema que se sigue investigando, pero que también es hoy una efeméride, que tenemos parte de esa vigencia ya histórica con esta efeméride de ya 10 años, que nos da esa pauta de ser garantes de 2 derechos humanos, insisto, acceso a la información y la protección de datos personales. Estuve tomando una serie de apuntes, voy a ir en orden de las presentaciones, trataré de ser lo más breve posible, pero también trataré de buscar esos elementos en los que ustedes precisamente estuvieron puntualizando. Los mecanismos, yo creo que de control constitucional, la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, como bien dice Cristian, como primer elemento, ya quiere entrar al debate seguramente, ya estamos, Cristian, pero bueno, te agradezco. Los mecanismos de control constitucional están precisamente para ser utilizados, el de acción de inconstitucionalidad y la controversia, como defensa de una interpretación armónica del orden normativo nacional.
bajo esta lógica, creo que es positivo lo que dice Cristian, de que los archivos impugnados apuntan a que generan estas mayores facultades a los comisionados para atender asuntos relacionados, pero acota también la propia resolución en el ámbito de las propias competencias. Pero yo sí creo que es positivo el hecho de atender en el ámbito de nuestras competencias, con esta acotación, este impulso y también esta motivación que tenemos que dar en los órdenes estatales. Si hoy estamos hablando de cómo empoderar esos órdenes estatales, es precisamente a partir de los que tenemos esa coincidencia clara con respecto al tema archivístico. No olvidemos que el trabajo de la administración pública en general, y esto lo podemos afirmar, y de todos los que forman parte de esta administración pública, puede ser visto de cierta manera como un constante, es una constante, generar, recibir y revisar documentos. Lo hace desde la presidencia municipal, pasando por los órdenes estatales, por los poderes judiciales, por todos nuestros sujetos obligados. Y en esa atención, creo que todos los servidores públicos tendríamos que ser vigilantes, coadyuvantes de este proceso de armonización de archivos, pero también la mecánica del uso de los archivos de manera cotidiana en los propios órdenes estatales. Que estuvo bien que lo haya hecho el INAI. Yo considero que, como Cristian lo señaló, creo que está bien que aquellas personas, entidades facultadas para iniciar procesos como son en este caso la acción de inconstitucionalidad, se realice. Yo les comento algo. Creo que somos el único estado de la República, o somos dos estados de la República, no lo tengo ahorita en mente, que la acción de inconstitucionalidad contra porciones normativas de la armonización de la ley de archivos fue encaminada, en el caso de Yucatán, no por el INAI, por el órgano garante estatal, que en uso de nuestras atribuciones descubrimos porciones normativas que consideramos argumentadamente, fundadamente y evidentemente motivadamente, dijimos, oye, estas cosas yo creo que sí están en discordia con cuestiones muy claras de la ley de transparencia del Estado de Yucatán y la ley, por supuesto, general de DAI, de Derecho de Acceso a la Información Pública. En esa lógica, nosotros desde el Estado de Yucatán, con una comunicación de esta diferencia de opiniones que teníamos sobre ciertas porciones normativas, demandamos esta acción de inconstitucionalidad con el Congreso Estatal. Posteriormente, el INAI hizo lo propio, pero entonces están adosadas a nuestra acción de inconstitucionalidad, que esperamos tenga una resolución en su momento por la propia Suprema Corte de Justicia en ese sentido. Entonces, hay un efecto negativo que también decía Cristian, lo dejo como una acotación, que en el Estado de Yucatán nosotros sí nos fuimos ante la acción de inconstitucionalidad local, y que en pleno respeto de algo que, conversando con el presidente del Congreso y por medios de comunicación, lo calificaron como normalidad democrática. Es una normalidad democrática el hecho de usar estos mecanismos que la propia Constitución nos refiere. Hay un efecto negativo, dice Cristian. Las acciones nos inmovilizaron en cuanto a la ley y su vigencia, y las acciones de inconstitucionalidad son sobre porciones normativas. Pero aquí vemos este conflicto entre lo político, que es añejo, y lo jurídico, porque no hay nada que invalide la potestad normativa de una ley cuando lo vemos desde el punto de vista jurídico. Puede haber una acción de inconstitucionalidad y hasta que la Corte no se pronuncie, pues es vigente, excepto en estas porciones normativas en caso de algún tipo de suspensión. Pero si no es así, ahí tenemos este adosamiento entre lo político y lo jurídico. Arely, que siempre es un gusto escucharla, hablaba sobre el retraso de los trabajos, aduciendo en parte lo que decía Cristian, esta confusión que yo señalo entre lo político y lo jurídico. Los consejos estatales de archivo, los órganos garantes son reconocidos en tener esta facultad y ampliar, adecuar las atribuciones en materia archivística en el ámbito de su competencia. Aquí eso yo lo rescato y lo traslado a todas las áreas de la administración pública.
si bien los argumentos declarados como válidos deben ser analizados a la luz de las propias normativas estatales, señalaba Arely. José Luna habla de esta discusión que ciertamente existe, pero es rica en matices entre lo local y lo nacional. ¿Quién sabe lo que pasa en la calle de tu casa si no es el que vive en esa calle y en esa casa? Eso es una realidad. ¿Quién sabe de la realidad de Jalisco? La sabe Salvador mucho mejor que yo, o de Durango la sabe Alma mucho mejor que yo, o del Estado de México, Javier sabe mucho más esa realidad, o la de Yucatán, que yo conozco esa realidad mucho más que quizás en otras partes de la República. Pero esta discusión local y nacional no tan solo nos enriquece, sino nos permite aprender de manera colaborativa más y mejor. Los archivos son la garantía primaria del derecho de acceso a la información pública. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía José Luna, porque no cabe decir que los archivos son hoy, en comparación con lo que han sido en las etapas anteriores de su historia, lo que es la noche respecto a nuestro día. No, los archivos siempre han sido importantes. Es más, yo siempre digo, los archivos son la prueba. Son prueba. Prueba para que se condene al corrupto. Prueba para que se dé una sentencia al responsable. Prueba. ¿Por qué no han avanzado estas pruebas? Pues tendríamos que hacernos también esa pregunta en cuanto al archivo como prueba. Y la ley de Colima, que yo creo que es algo muy interesante, estableció este piso presupuestal, porque mucho de lo que se dijo con respecto a las dos mesas es este tema que yo lo apunté en la intervención de Heidi. Hay que empoderar, pero empoderando presupuestos, porque si no hay un empoderamiento de los presupuestos del poder dante, pues poco va a ser el poder dado. Alma lo decía con mucha claridad en la mesa de Jalisco, el empoderamiento de los archivos cruza por un presupuesto poder dante, puse, y es la realidad. La facultad de vigilar es un mandato de colaboración que no tan solo pende, insisto, de los órganos garantes, sino de toda la administración. Salvador, a quien siempre agradezco escuchar, porque hace esas precisiones en cuanto a la importancia de la argumentación, porque en la argumentación nos entendemos. En el diálogo limamos precisamente esas asperezas que yo creo que es lo que se tiene que hacer en la propia Suprema Corte de Justicia. Y la pertinencia que decía de la fundamentación y motivación, yo creo que es válido apartarnos de las consideraciones del Supremo Tribunal de cualquier país. Y es válido también en términos de abonar en una reflexión y en una construcción de nuevos argumentos que puedan transformar eventualmente las legislaciones, no tanto del Estado, sino del país también. Y en ese sentido, si no hay ese conflicto, este choque, ¿cómo vamos a tener también este avance cuando estamos hablando no desde el punto de vista violento, sino desde el punto de vista estrictamente académico, pacífico, de esta ponderación de las ideas? El artículo 36 me llamó poderosamente la atención en cuanto a la Ley General de Archivos, decía Salvador, y hay que entender también que una cosa es la administración de los archivos y la gestión de los documentos. Son dos cosas totalmente diferentes. Y los expedientes que lleguen a estos extremos del artículo 36, pues ya tendrán una calificativa. Esa podría ser un muy buen tema que seguramente me va a tomar la palabra Salvador para seguir discutiendo y platicando en cuanto a la conservación, pero pasan también por un proceso. O sea, no las autoridades toman las decisiones porque les llegan expedientes, o sea, es una administración del expediente de archivo que puede estar ya calificada y valdría la pena ver cuál es la ruta precisamente en tratándose de temas de derechos humanos, muy particularmente de violaciones graves a los mismos o delitos de lesa humanidad. Y yo creo que se cerró con mucha claridad. No fue inadecuada tu invitación, Heidi. Yo, al contrario, fue muy afortunada porque tú nos elevas y nos llevas a otro enfoque de lo que vemos como comisionados. Y tú nos hablas con mucha pertinencia acerca de esas fortalezas de la ley general y estatal en materia de archivos. Y reconocerlo desde tu punto de vista
yo creo que es muy importante tener esa claridad. Una cosa es la armonización y el empoderamiento de rutas locales. Y ese empoderamiento de rutas locales y armonización tienen que ir por el mismo camino. Y cerraste con algo que yo lo voy a citar, que decía Heidi. Hoy los archivos son visibles en el compromiso social que ostentan. Y voy más allá. No tan solo son visibles en el compromiso social, querida Heidi, sino también en el compromiso con el Estado de Derecho, el compromiso jurídico y, por supuesto, académico, que refiere el mayor conocimiento de la mayor cantidad de población del tema archivístico. Hasta ahí quedaría, agradecido mucho de que me permitan ustedes ver un poquito más en hombros de gigantes y, por supuesto, tener la posibilidad siempre de poderlos escuchar, porque con eso aprendemos y aprendemos todos. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena por este evento. Al contrario, muchas gracias a usted, comisionado. Para continuar con este evento, cedo el uso de la voz a la comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez, quien nos brindará un mensaje de clausura. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es inevitable comenzar diciendo que coincido con Johan Romero, que dice: un archivo no es solo una sucesión de documentos, es historia y es memoria. Y se ha dicho mucho en estos días, se ha repetido y me encanta esta conmemoración internacional, porque pues hoy los archivos tienen más vida que nunca. Y eso es algo que debemos de celebrar, que debemos de enorgullecernos y es algo que debemos de seguir fortaleciendo. Nunca olvidaré las palabras de mi colega José Guadalupe cuando en una plática nos enseñó una película en donde hasta en la película por castigarlo lo mandan a los archivos. Es lo que normalmente se acostumbraba, es lo que normalmente se hacía, pero hoy tiene que ser y verse con una visión distinta. Y por eso es que me da muchísimo gusto y agradezco la presencia hoy del doctor Aldrin Martín Briceño, coordinador del órgano, comisionado del órgano garante de Yucatán y coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental de nuestro Sistema Nacional de Transparencia, que también nos ha ayudado a darle un impulso muy distinto a este tema de archivos. Sé que se tuvo que retirar, pero estuvo con nosotros Areli Navarrete, que también ha sido una precursora muy importante de los archivos dentro de nuestro Sistema Nacional de Transparencia. Nuestra querida Alma, yo recuerdo cuando comenzábamos con Alma López, aquellas giras hace más de 4 años, y ella nos platicaba la circunstancia en la que estaban los archivos de Durango en una tina de baño y nos ponía esos videos y esos ejemplos. Ha sido una ruta muy grande por la que hemos atravesado y hoy tenemos una historia distinta después de tantos años, pero que ha sido con personas tan comprometidas como las que el día están y han estado con nosotros. De igual manera, me parece que la circunstancia ha sido con el maestro Cristian Velasco y con el maestro Salvador Romero, ambos comisionados de los más aguerridos que tenemos en el Sistema Nacional de Transparencia, en temas jurídicos, en temas de archivo, en temas que, insisto, cuando antes se consideraban que estos temas podrían ser para los castigados, hoy esta nueva generación de comisionados ha venido a demostrar que no es así, que no es cierto. Y en conjunto con las personas encargadas del archivo, que hemos hecho estos equipos tan importantes como hoy, el día de están con nosotros Heidi y Neftalí. Juntos hemos podido hacer un gran equipo para poder demostrar que no debe de ser de esta manera. Lamento que no haya podido estar con nosotros el diputado de Colima, que había, pues la verdad es que ha sido muy sumado con el equipo de Colima. Yo lo he platicado con el comisionado Cristian. Lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero agradecemos que haya tenido la intención. Por supuesto, agradezco y reconozco a los integrantes de este pleno que siempre hemos buscado consolidar estas materias, que siempre hemos tenido un compromiso por seguir haciendo y buscando cómo fortalecer los temas que son el elemento fundamental, que son el elemento idóneo
y necesario, por sobre todo, para un correcto ejercicio del acceso a la información pública. Definitivamente no podría haber acceso a la información pública si no hay archivos. Entonces, el que todos estemos empoderando a los archivos como el tema de este año, pues es lo que mejor nos viene a todos. Estoy convencida, pues, que son un facilitador clave para la democracia, para la justicia, para nuestros derechos humanos. Y sin duda este evento nos deja una amplia experiencia en este complejo, pero no imposible camino de equilibrios constitucionales entre las entidades locales que son y que tienen en sus manos la materia de archivo y la gestión documental. No están solos porque tienen como aliados a los órganos garantes de transparencia, que juntos tenemos que construir una historia y un camino distinto para nuestros archivos. Estamos conscientes que este proceso de armonización no ha sido sencillo y más que darse una obligación en cada estado, tiene que darse un entendimiento entre nuestras soberanías estatales, en donde nuestro órgano nacional junto con nuestros órganos locales debemos de convencer a nuestros sujetos obligados que primero nuestras normas locales tienen que cambiar y después que tenemos que ver a los archivos con ojos distintos. En esta ocasión, hoy nos tocó destacar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el responsable de mantener estos equilibrios, hablando específicamente de estas situaciones que tuvimos en Colima y en Jalisco. Hoy, más que nunca y a raíz de esta pandemia, tenemos claro que es necesario fortalecer e impulsar a los archivos con recursos humanos, con recursos económicos, pero sobre todo con voluntad política. Pues como les dije hace unos momentos, los archivos son los que nos pueden ayudar a empoderar a nuestra efectiva rendición de cuentas, por supuesto a través de nuestro derecho de acceso a la información pública. Aprovecho también este espacio y esta oportunidad para reconocer a los asistentes que en el Estado de México no ha sido la excepción y que siempre se han sumado con el InfoEM desde hace un tiempo para estar siempre con nosotros, capacitándose, teniendo acercamiento con nosotros para este tema de archivos. Y también lo ha sido en nuestro caso la legislatura mexiquense. Se ha trabajado con ellos desde hace más de 2 años para poder lograr esta homologación de la ley. Y bien, eso también ha conllevado a que nosotros tengamos hoy un gran trabajo avanzado. Y quiero decir que como resultado de todos estos trabajos que se han hecho en el InfoEM, pues hoy tenemos formalmente nuestra dirección de archivo que está encabezada por Neftalí. Lamento que no sea una dirección general, pero justamente por el tema de presupuestos, como lo hemos venido diciendo, no podemos concretar todo lo que quisiéramos, pero más que lo que quisiéramos, lo que debiéramos hacer. Darle su justo espacio, su justo reconocimiento y su justo lugar a esta materia tan importante. Sin embargo, el trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno, ha sido mejor de lo que esperábamos y seguiremos avanzando en esta materia. Y pues una vez más hago un reconocimiento que los archivos son el patrimonio cultural e histórico de cualquier institución pública. Desempeñan un papel vital en la garantía de cualquier derecho humano, por lo que agradezco en verdad el interés para ser parte de esta celebración. Llevamos aquí reflexionando varios minutos, varias horas sobre nuestras instituciones y la importancia de defender el valor de los archivos. Quiero hacer un especial y un enfático reconocimiento al comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Sé que se tuvo que desconectar porque estaba teniendo problemas en sus intervenciones. Justamente hoy se le juntaron varios archivos, eventos de archivo, y esto es porque a lo largo de estos 4 años él ha estado involucrado directamente en este tema. Hoy lo reconocemos como uno de los especialistas más fortalecidos en el país en materia de archivos. Es un referente a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, pues para el InfoEM es un deleite tenerlo en casa. Yo le agradezco al comisionado Luna que siempre nos haya ayudado a enamorarnos de los archivos, a conocerlos cada día más y a poder tener este grado de avance, al menos en el Estado de México. Para mí ha sido un honor estar con ustedes y si me permiten, pues vamos a clausurar este evento, siendo las 12:56 del día de hoy, 10 de junio del año 2021.
damos por clausurados los trabajos de este día tan importante para el fortalecimiento de nuestros derechos humanos. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales. Gracias a todo el equipo del InfoEM, al Pleno y al Sistema Nacional de Transparencia presente. Muchas gracias a todos.